El invierno de 1939 cubría los Alpes suizos con un silencio inquietante. Desde los valles verdes hasta las cumbres nevadas, Suiza parecía suspendida entre dos mundos, la paz inminente y la tormenta que devoraba Europa. En los pequeños pueblos de montaña, el eco de las noticias resonaba en radios de madera que descansaban junto a ventanas empañadas. Se escuchaban nombres lejanos: Varsovia, París, Berlín, y cada nombre llevaba consigo un temblor, una advertencia. Los ejércitos se movían, los gobiernos caían, y la pequeña Suiza, rodeada por un continente en llamas, ajustaba el reloj de su neutralidad con una precisión casi quirúrgica. En la superficie, el sonido de las campanas de las iglesias aún marcaba el paso de las horas. Los campesinos seguían labrando la tierra con sus manos curtidas, mientras los trenes, envueltos en el humo denso del carbón, ascendían serpenteando entre los pasos de montaña. Pero bajo aquella aparente calma se gestaba un pulso distinto. En las estaciones, soldados de montaña, hombres jóvenes y endurecidos, observaban el horizonte con una mezcla de temor y disciplina. Sus rostros, afilados y curtidos por el frío, delataban la tensión. Allí, entre el rumor del viento y el choque del metal, empezó a oírse un eco nuevo. El golpe rítmico de los martillos, las explosiones controladas que resonaban en las profundidades de la roca, y el murmullo de ingenieros que dibujaban planos bajo la luz de lámparas vibrantes. No eran minas, eran los primeros búnkeres. La nación entera, protegida por su neutralidad y su geografía, comprendió que no bastaba con confiar en la diplomacia. Había que cavar hacia adentro, construir fortalezas invisibles bajo la piel de las montañas. Lo que al principio fueron simples refugios, con muros gruesos y puertas de acero, pronto se transformó en una red colosal de posiciones defensivas. Un proyecto conocido como el Reducto Nacional. El plan era audaz. Si el enemigo invadía las llanuras, el ejército y el gobierno se retirarían a esta fortaleza alpina, convirtiendo las montañas en un bastión inexpugnable desde el que librar una guerra de desgaste. Cada túnel era una herida abierta en la roca. Obreros y mineros, hombres corpulentos de brazos potentes, trabajaban sin descanso. Sus cascos, golpeados y manchados, reflejaban la luz temblorosa de las lámparas, mientras sus manos, con uñas negras y piel seca, golpeaban la piedra con una precisión milenaria. El olor a dinamita y piedra húmeda se mezclaba con el del pan horneado en las cantinas improvisadas. A su lado, los ingenieros, hombres de mediana edad con aire de concentración perpetua, discutían sobre los planos extendidos en mesas de hierro. Cada ángulo, cada salida de aire, cada ranura de observación debía ser exacta. Estaban construyendo estructuras capaces de soportar el peso del acero, pero también el peso invisible del miedo. La responsabilidad marcaba sus rostros, cansados pero firmes. Sabían que estaban construyendo un escudo para toda la nación. A medida que el conflicto avanzaba en el exterior, dentro de las montañas crecía un país paralelo, oculto a los ojos del mundo. Pasillos estrechos que descendían como venas hacia el corazón de la tierra conectaban posiciones de artillería, hospitales de campaña, cuarteles y almacenes. En habitaciones pequeñas, con literas de metal y mantas grises, los soldados dormían escuchando el zumbido constante de la ventilación. El aire, denso pero fresco, conservaba el aroma del aceite de máquina, de la pólvora limpiada con esmero y del café que hervía lentamente en un hornillo. En las paredes de las salas de control, los mapas marcados con alfileres rojos mostraban la frontera, el rumor de un enemigo que, por suerte, nunca terminó de llegar. Los teléfonos de campaña colgaban expectantes, como testigos mudos de una tensión que podía estallar en cualquier momento. Los hombres hablaban poco, se comunicaban con miradas, con gestos,
con una precisión casi militar incluso en el silencio. Sus rostros, iluminados por la tenue luz, reflejaban la combinación de disciplina y cansancio. Sabían que podían pasar semanas sin ver la luz natural. Arriba, en la superficie, la vida continuaba su curso incierto. Mujeres con abrigos largos y pañuelos atados al cuello caminaban entre los mercados. Hombres mayores, con boinas y bastones, observaban el paso de los trenes con mirada distante, sabiendo que algo se estaba construyendo más allá del horizonte, pero sin preguntar demasiado. Los niños de las aldeas, con sus mejillas sonrosadas y sus gorros de lana, jugaban cerca de los caminos donde los camiones descargaban materiales misteriosos. Y veces los pobladores veían columnas de humo ascender desde la ladera y se preguntaban qué se ocultaba tras esas puertas de hierro camufladas entre los pinos. Algunos decían que eran cuevas de almacenamiento, otros que allí se guardaban los tesoros de la nación. Pero el verdadero tesoro era otro: la esperanza de resistir sin rendirse jamás. En despachos austeros, lejos de las montañas, oficiales de mando y figuras políticas, de rostro firme y mirada calculada, observaban los mapas. Sus gestos contenían una mezcla de estrategia y miedo contenido. Sabían que el destino del país dependía de lo invisible, de lo que se construía sin ser visto. El tiempo pareció detenerse en aquellos años. Suiza, rodeada por un continente en guerra, aprendió a vivir en un delicado equilibrio entre el miedo y la prudencia. Los soldados que montaban guardia en los búnkeres sentían que estaban entre dos mundos: el de la superficie, donde la vida seguía con sus rutinas, y el de abajo, donde la supervivencia se medía en litros de combustible y en la fortaleza de una puerta de acero. En cada rincón de esa Suiza subterránea, la preparación se volvió una promesa silenciosa. Si un día los cañones enemigos cruzaban la frontera, si las tropas invasoras descendían por los valles, los hombres sabían exactamente qué hacer: cerrar las compuertas, sellar los túneles y resistir desde el interior de la montaña. El plan era volar puentes y túneles clave para aislarse y luchar desde las profundidades. Allí, entre el hormigón y la piedra, Suiza había encontrado su refugio, su escudo y su identidad más profunda. La montaña, antes solo un paisaje, se convirtió en una aliada muda, una guardiana de secretos. Y entre sus ecos quedó grabada para siempre una frase no escrita, pero comprendida por todos: si llegan, resistiremos desde debajo de la montaña. Una voluntad de hierro forjada en el corazón de los Alpes. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó, Europa respiró un alivio tenso. Pero en Suiza, una nación aparentemente intacta, el silencio no era de paz, sino de preparación. Lo que había comenzado como una defensa desesperada en las montañas se transformó en una filosofía de supervivencia que duraría décadas. A partir de 1946, la Guerra Fría proyectó su sombra sobre el continente. Para Suiza, la neutralidad ya no era solo una postura diplomática. Era un escudo que debía forjarse con cemento y acero. Los líderes, con el eco del conflicto aún fresco en la memoria, entendieron que la próxima amenaza no llegaría con tanques, sino en silencio, en forma de radiación o de fuego caído del cielo. Los túneles excavados durante la guerra volvieron a llenarse de vida. Pero esta vez no eran soldados de montaña preparándose para una invasión inminente. Eran ingenieros, hombres de mediana edad con gafas empañadas y un aire de concentración perpetua. Sus rostros, marcados por noches de cálculo, supervisaban la instalación de sistemas eléctricos, puertas presurizadas y filtros de aire. Donde antes hubo trincheras, ahora surgían cámaras reforzadas, diseñadas para resistir un enemigo invisible. Los refugios se interconectaron, creando una red de carreteras subterráneas que tejían una Suiza paralela bajo los Alpes. Durante los años 50,
el país entero se puso a cavar. La preparación dejó de ser un asunto exclusivamente militar para convertirse en una responsabilidad civil. En Zúrich, Berna y Ginebra, los nuevos edificios públicos, hospitales y escuelas empezaron a incorporar refugios en sus cimientos. Las sirenas, probadas con regularidad, se convirtieron en la banda sonora de una disciplina colectiva. Trenes cargados de hormigón, acero y generadores recorrían los valles, transportando los materiales para un país que pocos conocían. En cada cantón, los oficiales del ejército supervisaban la creación de refugios capaces de soportar semanas de aislamiento total. En los altos mandos se hablaba abiertamente de un repliegue nacional. Si las fronteras caían, el país entero se refugiaría dentro de sus montañas, autosuficiente y secreto, esperando a que pasara la tormenta. Llegaron los años 60 y con ellos la crisis de los misiles en Cuba. El mundo contuvo la respiración y Suiza aceleró su proyecto subterráneo. Los refugios se ampliaron hasta convertirse en auténticas ciudades en miniatura. Contaban con hospitales, cocinas industriales, depósitos de armas y zonas de descanso para miles de personas. En la superficie, la vida continuaba. Los habitantes de las aldeas alpinas apenas sospechaban la magnitud de lo que se construía bajo sus pies. Las entradas estaban camufladas con una precisión asombrosa. Una roca que giraba, una puerta cubierta de musgo, la pared falsa de un almacén rural. El secreto se convirtió en una costumbre. Los obreros y mineros, hombres corpulentos de manos curtidas y rostros silenciosos, trabajaban en la oscuridad, bajo acuerdos de confidencialidad. Eran los arquitectos anónimos de una fortaleza invisible. Con el paso de las décadas, Suiza se transformó en un territorio único. A finales de los años 70, una ley sin precedentes obligó a que toda nueva construcción, desde viviendas privadas hasta fábricas, incluyera su propio refugio antinuclear. Ningún otro país del mundo alcanzó ese nivel de preparación. Mientras en otros lugares la amenaza atómica era un tema de conferencias y titulares, en Suiza era una realidad tangible, almacenada en forma de filtros de aire, medicamentos y reservas de alimentos. No era paranoia, era el resultado de aplicar la precisión de un relojero a la supervivencia humana. Cada búnker debía ser tan funcional como un mecanismo de reloj, capaz de cerrarse, resistir, esperar y volver a abrirse cuando el peligro hubiera pasado. En los años 80, esta preparación ya no era solo una estrategia de defensa, sino una parte fundamental de la identidad nacional. Los niños en las escuelas aprendían a responder a las alarmas y a encontrar su refugio designado. La idea de que cada ciudadano tenía un lugar seguro bajo tierra se integró en el imaginario colectivo. El miedo nunca se mencionaba, pero estaba presente en los simulacros, en los manuales de supervivencia distribuidos por correo y en la fría certeza de que el mundo podía apagarse en cualquier momento. Y aún así, la vida en la superficie transcurría con su legendaria normalidad. Los trenes llegaban puntuales, los mercados florecían y los turistas admiraban la serena belleza de los lagos y montañas. Pero bajo sus pies, a kilómetros de profundidad, un país entero respiraba al ritmo de un corazón de hormigón, alimentado por generadores y luz eléctrica perenne. Un país hecho de pasillos sin nombre y voces amortiguadas. Era el país oculto, una nación paralela, modelada no por la ambición, sino por el instinto de supervivencia. Miles de puertas de acero esperaban una orden que, afortunadamente, nunca llegó. El miedo se había transformado en ingeniería, y la montaña, testigo silenciosa de la historia, continúa guardando los secretos de un pueblo que prefirió esconder su fortaleza antes que mostrar su fragilidad. Entonces, en 1991, el muro de Berlín cayó. Europa respiró aliviada
y el mundo creyó entrar en una nueva era. En Suiza, las maquinarias de los refugios y fortalezas ocultas se detuvieron. Las ventilaciones dejaron de zumbar, las compuertas se sellaron y las luces se apagaron una a una, sumiendo aquellas galerías en una penumbra eterna. El pulso de una infraestructura nacida del miedo se desvaneció. Pero los suizos, con su mentalidad pragmática, no destruyeron su red subterránea. Así comenzó una nueva etapa, la del redescubrimiento. Algunos búnkeres se convirtieron en museos, abriendo al público una historia secreta en la que todo el país había participado. Los visitantes descendían para encontrar pasillos con olor a metal, dormitorios intactos y planos colgados como reliquias de otro tiempo. Otros recintos encontraron un nuevo propósito en la era digital. Donde antes se almacenaban provisiones, ahora reposaban servidores informáticos guardando los datos más valiosos del mundo moderno. La roca suiza, estable e impermeable, se convirtió en el guardián del conocimiento, uniendo los ecos del pasado con el zumbido silencioso del futuro. Incluso hubo refugios que se transformaron en hoteles subterráneos, ofreciendo a turistas curiosos la experiencia de dormir en un antiguo búnker militar. Lo que fue un símbolo de miedo se convirtió en un atractivo histórico, un testimonio habitable del ingenio defensivo de un país que aprendió a sobrevivir sin pelear. Pero el futuro, como siempre, volvió a llenarse de incertidumbre. Nuevas tensiones globales, pandemias y desastres climáticos reactivaron un pulso dormido. Las autoridades suizas miraron de nuevo hacia adentro, revisando protocolos, actualizando sistemas, como si el instinto que los guió durante el siglo XX despertara de nuevo. Hoy, si caminas por un sendero del Oberland Bernés o del macizo de San Gotardo y te encuentras con una roca que esconde una puerta metálica maciza y sin cerradura visible, estás ante un vestigio de la previsión más racional del siglo XXI. Detrás del musgo y la piedra laten décadas de ingenio, disciplina y miedo. Túneles diseñados para resistir el apocalipsis se han convertido en bibliotecas del mañana, en santuarios del conocimiento, en cápsulas del tiempo del espíritu suizo. Porque en Suiza, cada montaña guarda una historia, y cada historia guarda un refugio. Bajo el peso del silencio alpino, late aún un corazón de hormigón que escucha paciente el rumor distante de una guerra que nunca llegó, pero para la cual todos se prepararon. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades de la historia suiza. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos documentales. Hasta la próxima.